La franquicia de Five Nights at Freddy's revolucionó el survival horror y los videojuegos de terror independiente allá por el año 2014, con una propuesta que destacaba por su excelente ambientación, capaz de evocar decadencia y una falsa sensación de familiaridad. Un restaurante que normalmente asociamos con la infancia se transformaba en un lugar lúgubre, donde todo parecía estar al borde del abandono. Sus animatrónicos, presentados de forma gradual y cuidadosa, aprovechaban la iluminación, los sonidos y el silencio para generar incomodidad y pánico genuino en el jugador. No eran solo monstruos que aparecían, sino presencias inquietantes que, a través de sus endoesqueletos expuestos, nos observaban y dejaban en claro que había algo vivo dentro de ellos. A esto se sumaba un gameplay que, a diferencia de muchos juegos del género de la época, apostaba por la total indefensión del jugador. En FNAF no podíamos defendernos, no había armas, no podíamos huir ni escondernos. Estábamos atrapados en una oficina, administrando un generador que se agotaba lentamente y dos puertas que debían usarse con extremo cuidado. Todos estos factores, junto con una historia mayormente oculta y fragmentada, lograron captar la atención de Internet durante esos años. Los jumpscares, combinados con las reacciones exageradas de los youtubers, ayudaron a viralizar el juego, pero detrás de eso existía una base sólida de tensión y atmósfera que hacía que el miedo funcionara de verdad. Ciertamente, FNAF fue un éxito inesperado para su creador y, con todo el apoyo que recibió, Scott Cawthon comenzó rápidamente el desarrollo de lo que sería la secuela de la pizzería de Freddy y sus amigos. Así, con un desarrollo apresurado y apenas 3 meses de diferencia, el 11 de noviembre de 2014 Five Nights at Freddy's 2 fue lanzado y recibió una recepción positiva por parte del público. La historia parecía ampliarse, revelándonos datos sobre la famosa mordida del 87, mencionada en la entrega anterior, y ofreciendo más exposición sobre el hombre detrás de la masacre y lo que realmente se escondía detrás de todo. Sin embargo, la nostalgia muchas veces nos ciega, y hablo también por mí. Yo era pequeño cuando este juego salió y recuerdo con asombro los diseños de los personajes, los sustos y lo mucho que me fascinaba esta saga. Pero con una mirada más adulta, hoy puedo decir que Five Nights at Freddy's 2 tenía muchas fallas. Mi nombre es Joaco, y la idea de este vídeo es abarcar todos los problemas que presenta este videojuego, tanto desde el diseño jugable como desde sus demás apartados, y también analizar cómo podrían haberse solucionado. Sin más que decir, comencemos. Five Nights at Freddy's 2 nos presenta una nueva Freddy Fazbear's Pizza renovada, con la convivencia de dos grupos de animatrónicos claramente diferenciados. Por un lado, los Toy Animatronics, versiones más estilizadas y amigables de la banda principal, pensadas para ser el rostro del restaurante y de esta nueva etapa del juego. Por el otro, sus contrapartes, los Wittered, animatrónicos marchitos provenientes del restaurante anterior, visiblemente deteriorados y deformados tras el intento de adaptar los diseños clásicos del Endo 01 al Endo 02, como se menciona en los mensajes del tipo del teléfono. A este conjunto se suman dos nuevas incorporaciones al plantel principal, Puppet y Balloon Boy, elevando el número total de animatrónicos a 11, una cifra descomunal para un juego que se basa casi exclusivamente en la observación y la reacción. Esta decisión funciona como un arma de doble filo. Por un lado, la inclusión de tantos personajes resulta llamativa, especialmente por el fuerte contraste visual y conceptual entre ambas bandas. Sin embargo, también introduce el primer gran problema que quiero abordar, la saturación y la consecuente pérdida de identidad individual de los animatrónicos. Cuando hay demasiadas amenazas activas al mismo tiempo, el jugador deja de percibirlas como presencias únicas y comienza a verlas simplemente como obstáculos a cumplir. Para explicar mejor este punto, podemos clasificar a los animatrónicos en tres grandes grupos según la mecánica que los contrarresta: máscara, linterna y cámaras. Las cámaras, en la práctica, se utilizan casi exclusivamente para la marioneta, la linterna sirve principalmente para ahuyentar a Foxy, y la máscara queda reservada para los 9 animatrónicos restantes, que si bien presentan pequeñas variaciones, terminan funcionando de manera muy similar. En este contexto, ya no importa quién ataca. El gameplay se transforma en un load constante: abrir las cámaras, cargar la caja de música, bajar el monitor, colocarse la máscara y alumbrar el pasillo. Este ciclo se repite durante 6 noches que duran aproximadamente 7 minutos cada una, 7 minutos que, en las noches avanzadas, se convierten en un bombardeo ininterrumpido de animatrónicos entrando a la oficina.
El resultado es un gameplay caótico, más basado en la reacción automática que en la estrategia, sin mencionar los desafíos de la noche personalizada, muchos de los cuales dependen incluso de un factor de suerte para poder completarse. Relacionado con este punto del gameplay, quiero detenerme en lo que considero el mayor problema del juego, la marioneta. Scott Cawthon diseñó 12 cámaras distintas que abarcan todo el establecimiento para que, en la práctica, apenas lleguemos a utilizarlas. ¿Cuál es el sentido de desarrollar un videojuego de terror centrado en el rol de un guardia de seguridad con un sistema de vigilancia si el jugador se ve obligado a mirar prácticamente una sola cámara durante toda la partida? Si bien este problema ya estaba presente en la entrega anterior con mecánicas como las de Foxy y Freddy, es en Five Nights at Freddy's 2 donde alcanza su peor versión. Las cámaras pierden relevancia, y el sistema de linterna dentro de ellas tampoco encuentra una función clara. La inclusión de la linterna pudo haber sido una idea novedosa, pero ¿qué sentido tiene utilizarla si solo consume más energía y no tiene una implicancia real en el gameplay, más allá de estrategias extremas utilizadas para superar el modo 10-20? Se entiende la intención de Scott de fomentar una mayor interacción con el sistema de cámaras, pero en la práctica ocurre todo lo contrario. Pasada la segunda noche, la mayoría de los jugadores no vuelve a cambiar de la cámara del Prize Corner, encargada de la caja de música, ni a utilizar la linterna del sistema de vigilancia. Para cerrar este apartado, me gusta comparar esta problemática con FNAF 2 Open Source, un fangame cancelado alrededor del año 2020 que pretendía ser una reimaginación de esta entrega, con un apartado visual renovado y, sobre todo, un gameplay replanteado. Aunque el proyecto nunca fue finalizado, cuenta con una noche personalizada que permite vislumbrar claramente cuál era la intención de esta reinterpretación. En este fangame, la marioneta deja de depender de una mecánica de cuerda y pasa a funcionar de manera similar a Freddy en la primera entrega. Si nos quedamos sin batería, se dirige directamente a la oficina para matarnos. Este simple cambio ya nos libera de la obligación constante de vigilar una cámara específica, permitiéndonos observar el resto del establecimiento con mayor tranquilidad. Además, los Witherhead ya no funcionan como en el juego original. Salvo Foxy y Golden Freddy, que mantienen un comportamiento similar, Freddy, Pony y Chica se desplazan activamente por el local y la máscara deja de ser efectiva contra ellos. Para detenerlos, el jugador debe localizarlos en las cámaras y alumbrarlos con la linterna del sistema de vigilancia, dándole por fin un propósito real a esta mecánica. De forma similar, Mangle cuenta con un comportamiento propio que obliga a iluminarla constantemente para evitar que salga de su Pirate Cove. El resto de los Toy Animatronics se comportan de manera similar a la entrega original, pero con mayor consistencia. Todos cuentan con animaciones en la oficina y patrones de comportamiento más claros y coherentes. Con tan pocos cambios, y aún sin ser un producto pulido, FNAF 2 Open Source logra demostrar las carencias del diseño original de Five Nights at Freddy's 2 y cómo es posible construir un gameplay más estratégico y entretenido incluso con múltiples amenazas activas al mismo tiempo. Volviendo a la entrega original, me gustaría hablar del otro gran elefante en la habitación, los diseños de los personajes y la pérdida de la atmósfera. Retomando la pizzería, contamos con 12 cámaras distribuidas por todo el establecimiento que, en la práctica, se sienten completamente vacías. No solo no es necesario mirarlas, sino que tampoco parece valer la pena hacerlo en la mayoría de los casos. Five Nights at Freddy's 2 sufre, en general, una pérdida atmosférica enorme en comparación con su entrega anterior. Honestamente, me cuesta entender cómo la misma persona fue capaz de crear estos dos renders tan distintos entre sí. Ahora bien, cuando el juego realmente se lo propone, logra una buena exposición de sus personajes. No hay mejor ejemplo que Witherhead Chica. No por nada es uno de los animatrónicos más queridos de toda la franquicia, logra evocar perfectamente la sensación de estar frente a una máquina de casi 2 metros que te observa de manera inquietante, con una mirada vacía y poses incómodas. En ese sentido, creo que Scott hizo un gran trabajo. Sin embargo, este nivel de cuidado solo parece aplicarse a los animatrónicos marchitos. Los Toy Animatronics, en cambio, rozan lo caricaturesco, y creo que esto se debe principalmente a dos factores. El primero es evidente, sus diseños están claramente pensados para vender juguetes y atraer a un público infantil. El segundo, y quizás más importante, es su exposición dentro del juego. Los diseños de la primera entrega destacaban porque eran animatrónicos que perfectamente podrías creer que funcionaban como atracciones para niños durante el día, pero cuya presentación lograba que coexistieran lo atractivo y lo terrorífico dentro de un mismo modelo. En FNAF 2 esto no ocurre.
Los Toy Animatronics están demasiado infantilizados y, además, son presentados de una forma muy poco efectiva. Aún así, considero que estos modelos podrían generar inquietud con una mejor presentación. Me gusta tomar como ejemplo un render realizado por un artista de la comunidad, en el que se muestra a Toy Freddy sin dientes y con una mirada completamente vacía. Esa imagen demuestra que estos diseños tienen potencial para funcionar dentro del terror. El problema es que el juego nunca explota esa posibilidad y termina reduciéndolos a simples chistes visuales. Un caso particular es el de Mangle, quien probablemente tenga el mejor diseño de toda la nueva banda. Su concepto es excelente y su diseño sonoro está muy bien logrado. Sin embargo, a pesar de esto, tampoco está bien presentada. No logro entender la decisión de SCO de mostrarla en varias cámaras como un simple PNG superpuesto, en lugar de integrarla correctamente a la escena con su propia iluminación y renderizado. Esto la hace verse completamente fuera de lugar y, personalmente, creo que arruina gran parte de un concepto de animatrónico que podría haber sido realmente brillante. Por último, quería hablar del apartado sonoro, y creo que acá muchos estaremos de acuerdo en que Five Nights at Freddy's 2 es especialmente flojo. Pasamos de una Freddy Fazbear's Pizza cargada de sonidos ambientales decadentes, un ventilador antiguo funcionando de fondo, el zumbido constante de la oficina y música infantil distorsionada que sonaba de manera aleatoria, a un bucle de apenas 5 segundos de una alarma estridente que se repite durante las 6 noches del juego. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es simple, Scott programó este sonido para activarse cada vez que un animatrónico se encuentra próximo a atacarnos. En el papel, la idea no suena mal. El problema aparece en la práctica. Como ya mencioné anteriormente, en las noches avanzadas el juego se convierte en un loop constante de presión y reacción, lo que provoca que esta alarma no deje de sonar prácticamente en ningún momento. El resultado no es tensión, sino desgaste. En lugar de generar incomodidad o anticipación, el sonido termina volviéndose molesto y predecible, rompiendo por completo la inmersión. Este es, sin dudas, uno de los apartados más dañados de esta entrega y un claro ejemplo de cómo Five Nights at Freddy's 2 queda muy por debajo de lo que había logrado FNAF 1 en términos de atmósfera y ambientación sonora. Five Nights at Freddy's 2 no es un mal juego, pero tampoco considero que sea de los mejores como mucha gente piensa, y mi objetivo con este vídeo fue explicar por qué considero que las fallas de FNAF 2 deberían tenerse más en cuenta. En su intento de ser más grande, más rápido y más intenso que su predecesor, terminó perdiendo aquello que hacía especial a la franquicia, la atmósfera, la identidad de sus amenazas y la sensación constante de estar observado. Aún así, analizarlo sigue siendo interesante, no solo para entender sus errores, sino para aprender de ellos. Porque incluso un juego fallido puede enseñarnos mucho sobre diseño, sobre terror y sobre cómo, a veces, menos es mucho más. Espero que les haya gustado este vídeo. Quería empezar a subir contenido para compartir mis opiniones sobre distintos juegos y abrir el debate, aportar ideas y miradas que quizás no siempre se tienen en cuenta. Agradecería mucho que dejen su like, que compartan el vídeo y, si les gustó el contenido, que se suscriban al canal. Espero que nos volvamos a ver pronto. Hasta luego.